revelado, el increíble milagro de un papá limpiador que hizo caminar a la hija de una millonaria. Miguel respiraba profundo mientras frotaba el suelo de la oficina silenciosa. Con cada golpe del trapo, su mente viajaba entre el cansancio físico y la desesperación emocional. Se preguntaba si algún día Valentina podría correr, explorar, jugar con los niños de su edad. Ella, atrapada en una silla de ruedas, mantenía una sonrisa que otorgaba un destello de esperanza en sus días grises. Pero él, un padre soltero de 35 años, se debatía entre sus múltiples trabajos que apenas le daban para subsistir y la angustia de no poder ofrecerle a su única hija un futuro libre de limitaciones. Miradas despectivas lo seguían mientras se movía entre las mesas de la oficina. ¿Qué futuro tendrá un limpiador?, se susurraban. La risa de Valentina a menudo lo inspiraba, pero en esos momentos de soledad, la voz de la inseguridad lo ahogaba. Carla, su exesposa, había elegido el camino del éxito profesional a costa de su familia. Había llegado a un punto en que Miguel ni siquiera sabía cómo justificar su propia existencia frente a su hija. Había días en que se sentía como un fracasado, un despojo de lo que alguna vez soñó ser. Aquel día, mientras limpiaba el vestíbulo de la clínica de rehabilitación, los fragmentos de una conversación flotaron hacia él. Un fisioterapeuta hablaba de una nueva terapia, una que prometía devolver la movilidad a quienes habían perdido la esperanza. El coste, sin embargo, era desorbitante. Miguel sintió una especie de chispa interna, una mezcla de rabia y esperanza que lo sacudió. Sabía que no podía dejar que eso se le escapara. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada centavo que lograba ahorrar de su salario en el restaurante, una nueva decisión se gestaba en su interior. La idea de que Valentina pudiera caminar de nuevo lo obligaba a seguir. Se imaginaba la escena, ella levantándose, dando sus primeros pasos decididos hacia él, sintiendo la brisa en su rostro. Pero las burlas y la desconfianza de sus colegas contrastaban con sus sueños. ¿Qué estás haciendo, Miguel? No basta con limpiar pisos, le decían con una risa burlona que se quedaba pegada en sus oídos. La presión lo aplastaba y el miedo a no lograrlo le carcomía el corazón. Un día, se topó con un antiguo compañero de universidad en la misma clínica. Todo en aquel encuentro le recordaba a Carla, su exesposa. Era su jefe ahora, un hombre con un éxito acelerado que lo miraba con una mezcla de lástima y desapego. Miguel, frustrado, sintió como el fuego de la competencia interna se intensificaba. No es solo Valentina quien necesita esperanza, pensó en silencio, cuestionando todo lo que había perdido frente al brillo del éxito material de Carla. Pero, frente a todo, una verdad se hizo más fuerte. No solo debía luchar por Valentina, sino también por su propio derecho a ser alguien que importara. La presión se intensificaría en el próximo evento familiar. En su mente, flotaba la idea de que quizás las revelaciones pendientes cambiarían su vida y la de Valentina de una vez por todas. En ese precipicio, Miguel sentía que el eco de sus sueños estaba a punto de chocar contra la realidad. ¿Podría el milagro que tanto anhelaba hacerse realidad? La incertidumbre le ahogaba, pero la determinación brillaba, iluminando todos los rincones oscuros de su ser. Miguel se despertó antes del amanecer, antes de que la luz del sol atravesara las cortinas de su pequeño apartamento. La cocina, un espacio reducido donde cada utensilio contaba una historia de ahorro y sacrificio, ofrecía el aroma del café que lo acompañaría en su rutina. Después de hacer el desayuno para Valentina, un simple batido que siempre intentaba hacer más nutritivo, se sintió impulsado a buscar en internet más sobre la terapia mencionada por el fisioterapeuta. Cada clic en el teclado le pesaba, pero la perspectiva de que su hija pudiera caminar lo llenaba de una energía casi adictiva. Las horas pasaron mientras Miguel absorbía información. No solo era el costo de la terapia lo que le preocupaba, sino el proceso,
el compromiso que requería tanto física como emocionalmente. Sus manos temblaban de impaciencia al leer testimonios. Algunos hablaban de milagros, otros de decepciones, y ahí se encontraba él, de pie en la delgada línea entre la esperanza y la desilusión. Eso era lo que motivaba su lucha. No deseaba que Valentina se convirtiera en un caso más de abandono y sufrimiento. Ese día, durante su turno en la limpieza de la clínica, Miguel se encontró mirando a algunos de los pacientes en rehabilitación. Muchos eran adultos, algunos jóvenes, y todos estaban en un proceso visible de superación. Poco a poco, la idea chisporroteante de un futuro en el que él también pudiera ayudar a otros comenzó a brotar en su mente. Quizás no solo soy un limpiador, reflexionó Miguel, mientras pasaba el trapo por el suelo. Tal vez debo involucrarme más, aprender más sobre estas terapias. La idea lo llenaba de inquietud, pero también de curiosidad. Pensó en lo que lo había llevado a estudiar, en su pasión por el cuerpo humano y cómo funcionaba todo. Decidió que no estaba dispuesto a vivir en los márgenes de la vida de su hija. La urgencia de tomar acción se apoderó de él. Esa misma noche, con las redes sociales como su primera herramienta, se unió a grupos de apoyo en línea dedicados a la rehabilitación y terapias progresivas. A cada paso que daba en la búsqueda de conocimientos, se sentía más en control de su destino y el de Valentina. Las interacciones comenzaron a florecer, él compartía su historia y poco a poco le daban respuestas, consejos y recursos valiosos. La impaciencia surgía en su interior, y cada nuevo dato se convertía en una chispa de esperanza. Sin embargo, la sombra de su antiguo jefe lo acechaba. La comparación constante con el éxito de otros lo hacía cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta. Las burlas de sus colegas aún resonaban en su mente. Pero en lugar de hacer que retrocediera, cada eco de esas risas se transformó en un impulso al que se aferraba con fuerza. Decidió que debía ser más que un padre limpiador, quería ser un defensor de la jornada de su hija. Un día, en una inesperada confesión hacia un grupo de apoyo online, un mensaje lo dejó sin palabras. Tu viaje es tan importante como la meta. Los sacrificios que haces para tu hija valen más que cualquier título. No te subestimes, le escribieron. Miguel sintió que su propia voz, que había estado silenciada gracias a la duda, comenzaba a resurgir. En ese instante, se dio cuenta de que su lucha no solo era externa. Era un viaje interno para recuperar su propia dignidad y el sentido de propósito. Estaba decidido a cultivar todos sus esfuerzos no solo para que Valentina caminara, sino para que ambos construyeran una vida donde cada uno se sintiera realizado. La visión de su hija cruzando una meta, no solo en lo físico sino también en lo emocional, cimentó su compromiso. Al mismo tiempo que su determinación crecía, se dio cuenta de que encajaba cada vez más con su nueva identidad. Sin embargo, un mensaje privado lo dejó alerta. Un antiguo conocido de la clínica había decidido involucrarse en una nueva terapia experimental, y su oferta era tentadora, aunque peligrosa. Quiero que seas parte de esto, Miguel, decía el mensaje. Solo necesitamos que estés dispuesto a arriesgarte. ¿Sería necesario arriesgarlo todo para finalmente conseguir el resultado que tanto deseaba? La invitación era un resbalón directo hacia el vacío, pero en él crecía un deseo de luchar hasta el final. Miguel no pudo dormir esa noche. La pantalla iluminaba su rostro mientras sus pensamientos giraban frenéticamente en torno a la propuesta de su conocido. Cada palabra del mensaje se repetía en su mente como un eco insistente, preguntándole si estaba dispuesto a salir de su zona de confort. Al inicio, la posibilidad de participar en la terapia experimental pareció un capricho. Pero a medida que el silencio de la noche se hacía más pesado, se convirtió en algo que susurraba la promesa de una esperanza tangible. Decidido a informarse más, Miguel se sentó frente al teclado nuevamente. Navegó por foros, estudios clínicos y experiencias de otros padres que habían tomado riesgos similares. Lo que descubrió lo sorprendió. Algunos hablaban de resultados transformadores, mientras que otros advertían sobre efectos secundarios desconocidos. En su corazón, la lucha entre la razón y la emoción comenzaba a escalar. La mañana llegó con un peso adicional. Al preparar el desayuno para Valentina, sintió que el batido que siempre le hacía ahora simbolizaba no solo su amor, sino su lucha por un futuro diferente.
Mientras el sonido de la licuadora llenaba la cocina, Miguel reflexionó sobre los sacrificios que había hecho para mantener la vida de su hija, y se preguntó si era suficiente. La idea de asumir un riesgo monumental le generaba una mezcla de desasosiego y entusiasmo. Durante su jornada en la clínica, su mente vagaba entre el trabajo y la ansiedad por la decisión que debía tomar. Observaba a los pacientes en su terapia. El esfuerzo que hacían para recuperar movimientos tan simples como caminar le era contagioso. La mirada de un joven que había logrado dar sus primeros pasos después de un largo tiempo resonó en su memoria. Si ellos pueden, ¿por qué yo no?, reflexionó. Fue en medio de esa reflexión que un compañero de trabajo, Jaime, se le acercó. Miguel, he visto cómo te has involucrado más con los pacientes. Parece que tienes un talento para esto, comentó. La sinceridad en sus palabras lo sorprendió y, por primera vez, sintió que alguien más reconocía su deseo de ser más que un simple limpiador. La validación le dio una inyección de confianza. Tal vez, el camino hacia la terapia no solo era un trayecto para su hija, sino también una oportunidad para él. Esa noche, Miguel se sentó a escribir una lista. En una hoja, apuntó las razones por las que debía aceptar el reto, la posibilidad de una vida más plena para Valentina, la oportunidad de formarse en el ámbito que lo apasionaba y, por encima de todo, el deseo de ser un ejemplo de determinación para su hija. En la otra hoja, anotó sus temores, los riesgos de cualquier tratamiento experimental, la presión financiera y el miedo al fracaso. Al ver ambas listas, la de las razones sobresalía. Miguel entendió que, aunque existían riesgos, también había una oportunidad inigualable para cambiar el rumbo de sus vidas. Eran dos caminos claramente definidos. El primero, el cómodo, siguió repitiendo lo familiar. El segundo, incierto, le ofrecía un horizonte lleno de posibilidades. Con la decisión alineándose en su interior, Miguel sintió que la vida lo desafiaba a dar el salto. Se dio cuenta de que no solo luchaba por la rehabilitación de Valentina, luchaba por encontrar su lugar en el mundo, por retomar el control que creía haber perdido. Resolvió escribir al contacto que le había enviado el mensaje prometedor. Tras pulsar enviar, un instante de parálisis lo dejó sin aliento. La incertidumbre se mezcló con una determinación ardiente. Ahora tengo que enfrentar lo que venga, pensó. Sin embargo, a medida que la ansiedad comenzaba a desplazar la adrenalina, un ping en su teléfono lo sacó del trance. Era una nueva notificación de uno de los grupos de apoyo en línea, un testimonio que capturó su atención. Antes de leerlo, el título prometía un desenlace asombroso, un viaje inesperado hacia la sanación, víctimas del sistema. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia parecía conectar directamente con su situación. Sin embargo, ¿realmente estaba listo para lo que eso implicaba? Sus dudas empezaron a agolparse de nuevo. El camino había comenzado, pero el destino era incierto. ¿Y si, al leer esa historia, se deparara con una verdad reveladora que pudiese cambiarlo todo? Miguel miró su teléfono, el título del testimonio brilla intensamente frente a sus ojos. La idea de un milagro, de una historia inesperada, llamó a su mente y, de alguna manera, arrojó una luz sobre su propia experiencia. Sin pensarlo dos veces, pulsó el enlace y comenzó a leer. La historia pertenecía a un padre que había luchado durante años con el mismo sistema que él conocía tan bien. A través de la lectura, Miguel sintió que cada palabra resonaba en su interior. Relataba cómo, tras enfrentar la desolación y la frustración, había encontrado una alternativa que lo llevó a descubrir métodos de sanación que estaban más allá de lo tradicional. La madre del niño involucrado en ese milagro había señalado, de manera digna, los obstáculos que había encontrado en su camino, desde la burocracia hasta la falta de recursos. Cada desafío mencionado caló hondo. Miguel se sintió identificado. En las páginas que leía, percibió un reflejo de su propia vida, los momentos de desesperanza, las decisiones críticas y el inquebrantable deseo de ser un mejor padre. Así, mientras absorbía cada fragmento del testimonio, su mente empezó a explorar nuevas opciones que no había considerado. Las palabras del padre, el verdadero cambio comienza en uno mismo antes de que pueda afectar a los demás, se quedaron grabadas en su mente. Esa frase revoloteaba como una mariposa inquieta. Miguel sabía que su decisión de ayudar a Valentina estaba ligada a su capacidad de transformarse.
No podía seguir aferrándose a la imagen de un limpiador resignado, debía convertirse en un defensor, un líder en la lucha por la vida de su hija. Esa noche, dejó de lado el temor que lo había acechado. En su lugar, comenzó a diseñar su plan. Se propuso investigar más sobre terapias alternativas, involucrarse en comunidades de apoyo e incluso emplear su tiempo libre en formarse en temas relacionados con la neurorehabilitación. El deseo de crecimiento impulsó cada acción que emprendía, así como la determinación de ser un ejemplo inspirador para Valentina. Consciente de que la presión financiera persistía, Miguel decidió buscar trabajos adicionales que le permitieran ganar algo más de dinero. Sentía como el sudor en su frente se multiplicaba, pero a cada golpe de la escoba, a cada ficha que organizaba en su jornada, se sentía un paso más cerca de la vida que imaginaba. Lo nuevo lo estremecía, pero no lo paralizaba. La clave era que, al aprender sobre el bienestar de su hija, también se transformaba él. Su mente se abría a nuevas posibilidades. A medida que se involucraba más en este proceso, comenzó a notar cambios en su entorno laboral. Las interacciones con los pacientes crecieron en profundidad, y cada pequeño avance que ellos hacían alimentaba su propia motivación. La comunidad de la clínica respondió de maneras que nunca había imaginado. Sus colegas lo miraban y le otorgaban un nuevo respeto, no solo como el limpiador, sino como un activo miembro del equipo. Un día, en medio de la jornada laboral, la coordinadora de la clínica se le acercó. Miguel, tu dedicación no ha pasado desapercibida. Hay un curso de formación en neurorehabilitación. Me gustaría recomendarte, dijo. En ese instante, su corazón latió con fuerza. La oportunidad de profesionalizarse lo llenó de un fervor que creía perdido. Sin embargo, mientras sostenía la solicitud del curso, la duda volvió a morderlo. ¿Realmente podría? ¿Estaba preparado para dar el siguiente paso? En su mente, el eco de la frase del padre del testimonio resonaba una vez más. El verdadero cambio comienza en uno mismo. Decidido a profundizar en el conflicto personal que lo mantenía alerta, Miguel se preguntó si estaba dispuesto a enfrentar el miedo al fracaso que siempre había habitado en su vida. Pero al pensar en Valentina y el futuro que ambos anhelaban, sintió la determinación alzarse en su interior como un faro. Entonces, su teléfono vibró de nuevo. Era una notificación de la comunidad en línea. Un título insinuante capturó su atención. Historias de superación, la voz de quienes nunca se rindieron. Atravesado entre la emoción y la ansiedad, supo que necesitaba leerlo. Podía ser el impulso que necesitaba o el recordatorio de lo que debía enfrentar. En su pecho, los latidos de la inquietud retumbaron con fuerza. ¿Sería este un nuevo desafío o algo más que pondría a prueba su determinación? Cuando Miguel pulsó el enlace, no esperaba lo que iba a descubrir. El artículo desnudaba la historia de un padre cuya vida había cambiado drásticamente por la fe y la perseverancia. La imagen de un hombre común con un extraordinario propósito resonaba en él, y cada palabra levantaba un peso de sus hombros. Este padre había enfrentado el desprecio de quienes no creían en sus métodos, había perdido amigos por decidir priorizar el bienestar de su hijo sobre el conformismo y, sobre todo, había desafiado a un sistema que parecía impenetrable. Miguel, embargado por la urgencia del relato, se aferró a cada detalle. Este padre no solo había buscado respuestas, había creado su propio enfoque de sanación. La idea de que un limpiador podía incubar sueños tan grandes, de que el sacrificio y la dedicación podían generar cambios sorprendentes, lo iluminaba. Era el espejo que necesitaba, aquel que reflejaba no solo su realidad, sino sus aspiraciones ocultas. Su mente comenzó a dar vueltas incesantemente. Proponiéndose un cambio radical, se comprometió a llevar su propio proceso de transformación al siguiente nivel. Fue entonces cuando comprendió que debía actuar con intencionalidad. Se sentó en su pequeño escritorio, con el mapa de su futuro trazado frente a él. Una gran pregunta lo atravesó: ¿cómo podría aplicar lo aprendido hasta ese momento? Miguel empezó a escribir un plan, desglosando sus ambiciones en pasos concretos. Primero, iba a realizar el curso de neurorehabilitación. A la vez, quería relacionarse con terapeutas y médicos asociados a tratamientos alternativos, y no solo para obtener información, sino para desafiar la barrera que lo oprimía, la falta de experiencia formal en el campo. Con cada avance que lograba,
ese miedo familiar se agazapaba en su interior. Enfrentar el desconocido mundo de la neurorehabilitación era como pisar arena movediza, pero Miguel sentía que ese era el camino correcto. Con determinación férrea, se registró en el curso, buscando ayuda de sus colegas para descubrir métodos de estudio más adecuados. Aprendió a organizar su tiempo como nunca antes lo había hecho, dedicando las noches a estudiar. Cada línea que leía, cada concepto que entendía, se convertía en una victoria personal, un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, mientras sus círculos comenzaron a notarlo como un individuo comprometido, Miguel enfrentaba un dilema personal: debía encontrar un equilibrio entre su trabajo en la clínica y su progresiva carga como estudiante. La presión económica no desapareció, y cada día lo empujaba a buscar más horas de trabajo. Esa tensión constante le recordó las palabras de la madre del niño en el testimonio: no hay caminos fáciles, pero los resultados valen cada sacrificio. Las semanas pasaron rápidamente, y el curso avanzaba. Cada sesión era una nueva revelación, un tejido de conocimientos que Miguel anhelaba poner en práctica. Sin embargo, en los momentos de calma, el eco de su antiguo yo susurraba dudas. ¿Podía realmente ser un líder? ¿Podía transformar su vida y la de Valentina en una historia de éxito? Un día, tras una larga jornada de trabajo, recibió un correo inesperado que lo dejó paralizado. Era una invitación para dar una charla en un grupo de apoyo sobre sus experiencias crecientes en el campo. La idea de tener que exponer su viaje personal lo llenaba de terror. Podía ser su gran oportunidad para reafirmar su evolución o la trampa que lo hundiría de nuevo en sus miedos. Mientras se debatía en su mente, una convicción se asentó en su corazón. Era el momento de dejar atrás la imagen del limpiador resignado. Este evento representaría no solo una prueba de sus capacidades, sino la consolidación del cambio que había iniciado. Lo sabía, debía levantarse y mostrar al mundo su nuevo yo. En su interior, la bata de neurorehabilitación ya no era un sueño lejano. Era un camino que se estaba dibujando poco a poco, y Miguel estaba listo para recorrerlo. Sin embargo, ¿podría realmente compartir su historia y transformar su vulnerabilidad en poder frente a los demás? Esa pregunta latía fuerte, como un tambor que lo empujaba a avanzar, mientras preparaba su presentación. Este sería un momento definitorio en su vida, donde todo lo aprendido cobraría sentido. Con una mezcla de expectación y ansiedad, empezó a escribir las palabras que iba a compartir: historias de desafíos, sueños y una vida que estaba lejos de ser perfecta, pero llena de posibilidades. La inquietud lo invadía. Sabía que el enamoramiento por su propósito iba más allá de lo que enfrentaba. Este era el verdadero comienzo de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la de Valentina. Mientras escribía, el pequeño zumbido del teléfono le recordó que el tiempo apremiaba. Una nueva notificación emergió en la pantalla, esta vez con el impactante título: Los secretos ocultos de aquellos que cambiaron su destino. En su pecho, el eco de la ambición intensa retumbó una vez más. ¿Qué revelaciones lo aguardaban ahora? Miguel se sentó en su sofá, el teléfono aún temblando en sus manos. El título del artículo resonaba en su cabeza como un canto de sirena, algo que llamaba irresistiblemente su atención. Sin embargo, sabía que debía enfocarse en lo que realmente importaba: su próxima charla. La presión que sentía se intensificaba con cada segundo que pasaba sin tomar decisiones. Más que un simple cuento de inspiración, aquel título era una invitación a pensar. El milagro que describía debía estar respaldado por dedicación y esfuerzo. Miguel reflexionó sobre cómo esa historia podía llevarle a nuevos conocimientos y estrategias para su propia situación. Se cuestionó si el éxito de aquel padre era una serie de eventos afortunados o el resultado de una incesante lucha y planificación. Podía ser un faro en medio de su tormentoso mar de incertidumbre. Decidió investigar ese relato. Durante los siguientes días, dedicó varias horas a ahondar en su contenido. Al descubrir los detalles del proceso que vivió el padre, la tentación de incorporarlos a su propia narrativa se filtró en su pensamiento. Cada paso en su trayecto, desde la derrota hasta la victoria, se convirtió en un posible mapa que podía replicar. Lo que para ese hombre era un milagro, para Miguel podía transformarse en un objetivo tangible. Los fracasos pasados de su vida no eran más que peldaños en la escalera de su éxito. Con ese impulso renovado, comenzó a esbozar su charla.
Más allá de compartir su propia experiencia, reunió historias de otros padres que habían desafiado sus propios límites. Aprendió el arte de tejer relatos, vinculando su vida diaria con las emociones crudas de quienes habían superado adversidades. Miguel entendió que no era solo un limpiador, era un narrador de historia, capaz de inspirar a otros a levantarse. La preparación no estuvo exenta de desafíos. La presión de equilibrar sus responsabilidades laborales con los estudios y las horas dedicadas a su presentación era agotadora. Cada noche, después de un largo día en la clínica, sus ojos se deslizaban por las páginas de su cuaderno con un cansancio abrumador. Sin embargo, había un propósito que mantenía su mente activa y alerta. A pesar de las dudas sobre sus habilidades, Miguel sentía que esta era su oportunidad para un cambio verdadero. Al acercarse la fecha de la charla, sintió que las dudas volvían a asomarse. La inseguridad se disfrazaba de tantas maneras. ¿Sería lo suficientemente elocuente? ¿Podría conectar con el público? Aquellas preguntas lo invadían en momentos de calma, peligrosos y avasalladores. Para contrarrestarlas, redobló su enfoque en lo que había aprendido y en el impacto que podría tener en los demás. Una noche, mientras repasa su discurso frente al espejo, se dio cuenta de que sus palabras estaban cargadas de una energía que resonaba auténticamente. No solo era su historia, era la historia de muchos padres que luchaban en las sombras. Esa conexión le otorgaba fuerza y seguridad. Miguel se sintió un poco como el padre del artículo, comprendiendo que su propio viaje podía ser el ingrediente clave para inspirar a otros en su lucha. La noche anterior a su charla, una mezcla de nervios y emoción lo mantenía despierto. Reflexionó sobre su evolución, desde un limpiador que temía al fracaso hasta un hombre decidido a cambiar no solo su vida, sino también la de otros. Esa noche, el artículo sobre el Padre Milagroso aparecía en su mente como un recordatorio constante de que todos los caminos llevan a un destino, y que a veces, el milagro reside en ser suficientemente valiente para compartir su propia travesía. Mientras el sol comenzaba a despuntar, un último mensaje llegó a su móvil, una noticia sobre un evento inesperado en la comunidad que pondría a prueba todos sus conceptos sobre el éxito y el fracaso. Miguel miró la pantalla, tomando una profunda respiración. Era el momento de averiguar a qué otros desafíos tendría que hacer frente, mientras su corazón latía con la certeza de que, sin importar lo que viniese, su viaje apenas comenzaba. Miguel despertó ansioso la mañana de su charla. El evento había comenzado a resonar en su mente y su cuerpo vibraba con una energía que lo impulsaba a actuar. Sin embargo, el último mensaje en su teléfono había dejado una inquietud latente que comenzó a germinar en su interior. La noticia sobre el evento inesperado lo había sacudido. Interés y dudas se entrelazaban en su mente. Lo que había empezado como una oportunidad para compartir su propia historia ahora se sentía como una apuesta. Miró su reflejo en el espejo y percibió que su imagen había cambiado. Sus ojos reflejaban determinación, pero también un brillo de incertidumbre. Se preguntó si podría ser capaz de lidiar con el revuelo que el artículo estaba provocando en su entorno. En su camino hacia la clínica, decidió sacar provecho de la adrenalina que le provocaba la mezcla de nervios y entusiasmo. La conversación que había imaginado innumerables veces en su cabeza debía trasladarse a la realidad. Mientras caminaba, comenzó a visualizarse en el escenario, con las luces enfocadas en él. La elocuencia que había cultivado en las noches de práctica ahora brotaba en él como un río que fluía. Al llegar, se percató de que el lugar estaba abarrotado. Padres, niños y profesionales de la salud habían acudido a escuchar su historia. La sala, llena de rostros expectantes, era una bolsa de emociones diversas. Algunos sonreían, otros parecían ansiosos. Esa variedad de sensaciones lo impactó en un nivel profundo. Miguel sintió cómo la presión se intensificaba, como si cada latido de su corazón marcara una cuenta regresiva. Una vez en el escenario, se encontró frente a un micrófono, las manos ligeramente temblorosas. Un susurro mental le decía que debía compartir algo más que datos o anécdotas. Comenzó hablando sobre sus experiencias como limpiador, sobre las largas noches y el vacío de sentirse invisible. Cada palabra que pronunció resonaba no solo en sus labios, sino en la esencia de quienes lo escuchaban. Empezaba a darse cuenta de que el verdadero milagro no era solo la transformación de su propio viaje, sino el impacto que tendría en quienes lo rodeaban. A medida que avanzaba,
Una historia en particular surgió de las profundidades de su memoria. La de un niño que había conocido cuando trabajaba limpiando en un edificio de oficinas. El pequeño siempre preguntaba por qué su papá estaba triste. Miguel decidió que esa historia debía ser el eje central de su discurso. Nadie sabía cómo unas palabras compartidas con un niño podían tener el potencial de ser un bálsamo para un alma lastimada. La conexión entre sus emociones y la del público se empezaba a forjar. Miguel sintió como si cada sonrisa, cada mirada comprensiva, le traspasara. Aquella charla no solo se trataba de él, era un espejo donde se reflejaban las luchas de muchos. La angustia que había sentido durante semanas se disipó en el aire. Al final de su presentación, se dio cuenta de que el éxito no residía en lo que pudieran pensar los demás sobre él, sino en cómo podía haberse convertido en la voz de quienes no se atrevieron a alzarla. Al escuchar los aplausos y ver las lágrimas de emoción en sus oyentes, comprendió que había iniciado un viaje mayor, un camino de compromiso consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Sin embargo, mientras recibió los elogios y las palmaditas en la espalda, su mente aún estaba ocupada. La noticia que había leído seguía presente en su mente como un eco persistente. ¿Qué significaba verdaderamente ese evento inesperado? A pesar de la satisfacción y el sentimiento de éxito, el pequeño nudo en su estómago crecía. Era un recordatorio de que, a menudo, lo que se percibe como un triunfo es solo el preludio de otro desafío. Mientras el eco de los aplausos se desvanecía, Miguel sintió que, aunque había ganado una batalla, otra guerra lo esperaba. La próxima etapa de su viaje personal y profesional estaba a la vuelta de la esquina. El mensaje en su teléfono ahora parecía urgente y prometedor, y la única pregunta que rondaba su mente era, ¿estaba realmente preparado para lo que vendría? Miguel salió del escenario con el eco de los aplausos aún resonando en su mente. Cada paso hacia la salida le pesaba más que el anterior, como si el peso de la responsabilidad estuviera atado a su cuerpo. El artículo que había leído antes de su charla no lo dejaba en paz. Había algo inquietante en la forma en que su historia estaba empezando a ser percibida por los demás. De repente, ya no era solo un limpiador que compartía su historia, había sido etiquetado, encasillado en una narrativa que podría convertirse en algo que no reconocía. Mientras cruzaba el vestíbulo, la conversación animada de los asistentes lo envolvía, pero él se sentía distante, como un espectador en su propia vida. Se encontró con varios rostros conocidos que se le acercaron, saludándolo efusivamente, alaban su relato. Sin embargo, cada palabra de elogio parecía un recordatorio de la expectativa que acababa de generar. ¿Estaría él, realmente, listo para ser un faro para quienes lo necesitaban? ¿Has visto el titular? Le preguntó Javier, un antiguo colega, mientras lo abrazaba. Es impresionante. Todos quieren conocerte ahora. La emoción en sus ojos lo descolocó. Miguel sonrió, pero en su interior, la inquietud crecía. ¿Esa era realmente la atención que deseaba? ¿O simplemente un nuevo tipo de presión que no sabía manejar? Se retiró a un rincón tranquilo. Sus pensamientos empezaron a volar en todas direcciones. La historia del niño al que había tocado con sus palabras ahora parecía estar en el centro de un circo mediático, y por un momento, Miguel sintió que estaba a punto de perder el control de su propio relato. Las emociones lo abrumaban. Su mente se proyectó hacia el futuro, entrevistas, llamados, fotografías y un tipo de fama que no había anticipado. Se sentó en un banco, observando a las personas que se movían a su alrededor. El escenario se había ido y lo que quedaba era la realidad de sus decisiones. Se preguntó si la historia de aquel niño podría seguir siendo suya, si él podría mantener la autenticidad en medio del ruido. ¿Qué sucedería si la imagen que pintaba empezaba a volverse algo que no podía sostener? Aquello que había sido un relato personal pronto podría transformarse en una carga pesada. Después de unos momentos, tomó su teléfono. Quería leer más sobre el artículo, ver qué se había dicho realmente. La primera línea lo dejó helado, un milagro en la vida de una joven, marcado por el sacrificio de un limpiador. Miguel frunció el ceño. ¿Sacrificio? Esa palabra le dejó un sabor amargo. No había una idea de sacrificio detrás de su historia, había lucha, deseo de conexión, pero sacrificar no estaba en su guión.
Las palabras mal elegidas pueden alterar la percepción más de lo que uno imagina. En ese instante, entendió que no podía permitir que su narrativa se distorsionara. Necesitaba regresar a sus raíces, encontrar su esencia antes de que la marea de atención lo arrastrara. Había que asumir control de la historia y llevarla hacia donde él considerara adecuado. Fue un momento de claridad. Quería ser el narrador y no simplemente un personaje en un relato ajeno. Con renovada determinación, Miguel se levantó. La charla había sido solo el inicio. Si quería que su voz resonara con fuerza, tendría que enfrentarse a la inminente ola de interés y salir victorioso de este nuevo desafío. Sin embargo, no tenía idea de cuánto le costaría mantenerse fiel a sí mismo en el camino. Al salir del edificio, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un número que no reconocía, pero el contenido decía: necesito hablar contigo sobre el artículo. No todo es lo que parece. Una sensación de urgencia lo atravesó. Era hora de desentrañar la verdad detrás de la historia, y estaba decidido a no dejar que lo desconocido lo intimidara. La pregunta ahora era, ¿quién podía ayudarle en esta nueva lucha? Miguel miró el mensaje una y otra vez, tratando de comprender la urgencia que transmitía. No podía ignorar esa sensación que le decía que lo que vendría podría cambiarlo todo. Cada letra parecía estar cargada de una advertencia, una llamada a escarbar más profundo en la percepción que otros tenían de él y su historia. Se sentía un poco como un náufrago, tratando de sostenerse en una tabla de salvación, pero rodeado de aguas turbulentas. La idea de que algo no era lo que parecía lo llevó a cuestionarse el fundamento de lo que había compartido, de su identidad y de su propósito. No quiso dejar que la incertidumbre lo dominara, así que decidió actuar. Su primera reacción fue rastrear el número desde el cual había recibido el mensaje. A pesar de que la tecnología se había vuelto parte de su vida cotidiana, siempre había dejado el análisis en segundo plano. Ahora era imperativo que se convirtiera en su aliado. Análisis y estrategia. Miguel se centró. Buscando en su mente, decidió que su mejor recurso era su red de contactos. Llamó a una amiga de confianza que trabajaba en periodismo, alguien que conocía el mundillo de la comunicación y las mentiras ocultas detrás de los titulares. Resultó que Beatriz era justo lo que necesitaba. No supiste cómo se manejó tu historia, ¿verdad?, le preguntó Beatriz después de explicarle la situación. Los medios a menudo distorsionan las narrativas para atraer más atención. Tal vez el editor solo vio el ángulo sensacionalista, y eso puede llevar a consecuencias inesperadas. Sus palabras resonaron en él como un tambor marcando el inicio de un nuevo combate. Miguel sintió que debía retomar el control, no solo sobre su historia, sino sobre su futuro. Pero el miedo a perder el hilo de su propia vida empezaba a transformarse en una feroz batalla interna por recuperarlo. Lo que más quiero es que mi voz se escuche tal como es, honesta y directa. No hay sacrificio, solo una lucha que tengo que compartir. Quiero que toda la historia surja sin adornos, respondió con firmeza. Con el apoyo de Beatriz, empezaron a delinear un plan. Quería pronunciarse, salir a dar una voz que diera vuelta a su narrativa. Decidió que debía organizar una próxima charla donde pudiese contar su historia, pero esta vez, lo centraba todo en él, en su autenticidad. Con cada palabra, Miguel se sentía renacer. Decidió que durante esta nueva presentación iba a contar no solo su historia, sino también reflejar el proceso detrás de su lucha. Quería que el público entendiera la realidad de ser un limpiador, los desafíos y las victorias escondidas en pequeñas decisiones cotidianas. No obstante, a medida que se adentraba en el proceso, una sombra se cernía sobre él, el temor al retorno de ese mundo mediático que ahora parecía interesarse por su narrativa. Cualquier desliz podría abrir la puerta a que interpretaran su historia una vez más de manera distorsionada. Mientras elaboraba su discurso, Miguel se encontró reflexionando sobre sus motivaciones más profundas. ¿Era el deseo de ser oído? ¿La urgencia de enseñar algo valioso a través de su mirada? La respuesta era cualquiera de esas cosas, pero también era un acto de rebeldía contra la presión que otros intentaban poner sobre él. Con el tiempo apremiando y cada vez más ansioso por dar ese gran paso, se sintió en la cúspide de una transformación.
Había pasado de temer la atención a buscarla activamente, pero con una visión clara que le permitiera ser el verdadero narrador de su historia. Al acercarse la fecha de su presentación, una inquietante verdad lo asaltó. Había decisión, pero también una necesidad de cerrar ciclos y restablecer lo que había perdido. No solo hablaría, reclamaría su narrativa. Y así, una noche justo antes de la charla, recibió otro mensaje. Esta vez, era de una periodista famosa con la que nunca había tenido contacto directo. Miguel, quiero hacer una historia sobre ti, desde tu voz. Pero necesito saber la verdad, no solo la que has compartido. Estás a un paso de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Miguel sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué más había oculto tras esta historia ya turbulenta que estaba a punto de salir a la luz? Ahora tenía no solo su lucha personal, sino también un dilema que podría hacer tambalear su camino. Estaba dispuesto a abrir la puerta a más revelaciones, incluso si fueran dolorosas. La respuesta se cernía en el aire, y la tensión amenazaba con desencadenarse. Esta vez no podía retroceder. Miguel se encontraba al borde de la transformación. Había recorrido un camino que había comenzado como un padre limpiador desesperado por darle a su hija la vida que merecía, y, en ese trayecto, descubrió su propio potencial. En el último mes, había pasado de ser simplemente un trabajador anónimo a convertirse en un líder en su comunidad, una voz activa en el espacio de la rehabilitación. De hecho, su charla había resonado más allá de lo que había imaginado, despertando el interés de muchos, incluidos profesionales de la salud que veían su historia como un testimonio de perseverancia. El gran día había llegado, y había oscurecido su mente la inquietante sensación de que la atención mediática podía transformar su vida en algo ajeno. Pero en su interior, Miguel había aprendido algo fundamental: su historia era más que un relato para consumir. Era un espejo que reflejaba las luchas de muchos, debía ser un faro de esperanza y autenticidad. Mientras se preparaba en el vestíbulo del auditorio, le llegó el mensaje de la periodista que había generado tanto revuelo. Su contenido lo impactó, le ofrecía una oportunidad de presentar su historia desde su perspectiva. Miguel sabía que si elegía abrir esa puerta, debía ser fiel a su esencia. En la charla, tenía la intención de compartir cada faceta de su viaje, la lucha, los sacrificios y, sobre todo, la alegría de ver cómo Valentina había comenzado a dar sus primeros pasos con la nueva terapia. El auditorio estaba repleto, padres, terapeutas y otras figuras estaban allí, anhelantes de escuchar su experiencia. Al subir al escenario, el nerviosismo se apoderó de él, pero esta vez no estaba solo. Tenía el respaldo de Valentina, cuyo brillo en la mirada lo llenaba de energía. Así, comenzó a hablar, entrelazando su historia de cómo un padre limpió no solo pisos, sino también su propia autoestima. En cada palabra, Miguel sentía que su voz resonaba entre los corazones presentes, y empezó a experimentar una conexión profunda. Al finalizar su presentación, la ovación del público fue abrumadora. Aparecieron sonrisas, lágrimas y aplausos. No solo había conquistado un resultado tangible, sino que también había dejado clara su intención de ser un apoyo sistemático para otros padres que enfrentaban desafíos similares. En ese momento, Miguel no era solo un limpiador, era el arquitecto de su futuro y el de Valentina. La promesa de estudios en neurorehabilitación se cristalizaba no solo como una aspiración personal, sino como un camino viable hacia un impacto real en la vida de su hija. Ese encuentro con la periodista resultó ser un parteaguas. Tras la charla, ella le ofreció un seguimiento más profundo, permitiéndole destacar no solo su historia, sino también las alternativas de tratamiento innovadoras que había comenzado a investigar. La posibilidad de convertirse en un portavoz del cambio resonaba en él con fuerza. Miguel se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo beneficiaba a Valentina, sino que podía inspirar y ayudar a muchos otros. Unas semanas después, Valentina hizo su primera presentación en una reunión de pacientes, donde relató su experiencia. La vehemencia de sus palabras, combinada con la transformación en su movilidad, mostró tangiblemente el impacto que había tenido la terapia y el sacrificio de su padre. Miguel estaba allí, sintiendo que cada paso de su hija era también un paso hacia una nueva vida para él. La conexión entre ambos había crecido, juntos eran un testimonio de superación, con un futuro que brillaba ante ellos. La vida de Miguel cambió radicalmente.
No solo había transformado su rol de padre y limpiador en uno de campeón de la rehabilitación, también se plantó como un referente en su comunidad, trabajando para llevar a cabo proyectos de concienciación sobre las terapias alternativas y el apoyo a familias en situaciones similares. La satisfacción de la independencia se consolidaba con cada pequeño éxito. Finalmente, Miguel comprendió que el verdadero milagro no residía en que Valentina pudiera caminar, sino en que él también había aprendido a caminar hacia sus sueños y desafíos, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. La metamorfosis del padre limpiador a héroe familiar ilustraba el poder de la determinación y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo mismo. Miguel sonrió, escuchando la risa de Valentina. Estaba listo para el siguiente capítulo, sintiéndose más fuerte, firme en su nuevo camino. Horizontalmente en su ser, supo que lucharía no solo por su hija, sino por una comunidad que necesitaba más historias de superación. Un nuevo horizonte se desplegaba ante él, lleno de esperanza y posibilidades. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.